En esta lección exploraremos cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla para crear una interfaz de usuario dinámica y atractiva. Vamos a aprender a descargar e integrar plantillas de Bootstrap en una aplicación Rebel, permitiendo mejorar la apariencia y la experiencia del usuario. Además, comprenderemos cómo pasar datos dinámicos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML, lo que nos permite personalizar el contenido en función de las necesidades de la aplicación. Además, vamos a explorar técnicas para poder modificar y personalizar las plantillas Bootstrap adaptadas a las necesidades específicas de la aplicación, agregando funcionalidades y mejorando la usabilidad de la interfaz de usuario. Bien, vamos a ello. En la página de Bootstrap podremos encontrar algunas plantillas para poder utilizarlas. Para ello, nos ubicamos en la página oficial y hacemos clic en la versión 4.6. Recuerda que aquí está la versión. Bien, además de ello, vas a hacer clic donde dice Download y te llevará a esta página. Y en esta página, si bajamos un poco más, podemos encontrar que hay ejemplos. Y esos ejemplos tenemos un enlace en los cuales si navegamos entre ellos podemos seleccionar cualquiera de los que aparecen acá. Sin embargo, seleccionaré Bootstrap. O sea que lo que intento poder correr desde Rebel tendrá que ser esta interfaz. Así que nada, vamos a ello. Para ello entonces vamos a dar clic donde dice Download Examples. Vamos a descargar los ejemplos. Bien, vamos a irnos especialmente a la carpeta Downloads y acá vamos a descomprimir lo que son estos ficheros para poder utilizar especialmente el que necesitamos, que sería sería Dashboard. Entonces entramos a Dashboard, dice que tenemos tres ficheritos. Tenemos uno CSS, uno JS y tenemos el index. Entonces esto vamos a copiarlos. Bien, me los voy a llevar directamente al directorio que tenemos del proyecto. Para ello entonces voy a ir directamente a Visual Studio Code. Y desde acá, que es el repositorio donde está Framework Web Go, directorio Rebel, nuestra aplicación llamada Rebel Application, entonces nos ubicamos en Public. Y acá vamos a distribuir estos archivos. Dashboard debe de ir a CSS y Dashboard JS a JS especialmente. Listo ahí. Bien, y lo que es el index que tenemos en descargas, entonces este lo vamos a arrastrar al editor de código. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ahí tenemos una copia. Entonces este es el contenido que tiene ese archivo dashboard o bien lo que contiene el diseño de dashboard HTML de Bootstrap. Ok, y vamos ahora a incorporar todo este diseño dentro de nuestro servidor web. Para ello entonces, en nuestra aplicación, puedo cancelar o no lo que es el servicio web. Sin embargo, lo voy a dejar por ahí un momento. Así que voy a abrir dos partes donde en la parte derecha se encuentre el index y en la parte izquierda vayamos haciendo las modificaciones pertinentes. Por ende, lo primero que vamos a modificar va a ser header. Y en header, entonces acá vamos a modificar algunos puntos clave. En este caso sería agregar lo que sería los CSS y también el JavaScript tanto de dashboard. Entonces para ello voy a agregar dashboard CSS. Voy a tomar por referencia lo que es el Bootstrap y aquí en vez de esto voy a indicarle dashboard de esta manera y guardo. Y por supuesto vamos a checar si necesitamos algo más que tener por acá. En este caso voy a voltear a ver lo que es el index HTML y dice que por acá este agrega lo que es el Bootstrap y también tiene este estilo. Vamos a copiar el estilo este para tenerlo también cercano acá y le vamos a decir que lo quiero tener dentro del head. Esto, o sea, por acá está bien. Listo ahí. Creo que también manda a llamar Dashboard CSS, lo cual nosotros ya nos hemos adelantado un poco y lo hemos agregado. Lo voy a agregar abajo de Bootstrap, lo cual está bien. Así que lo demás que se encuentra dentro de Body, este nav y demás, ya sería el código
que faltaría poner en el index.html especialmente. Si se fijan, acá ya está la etiqueta body, por lo cual no tengo que copiar esta. Entonces voy a tomar nav y me voy a ir hasta el final, hasta este último div que se encuentra acá. Bien, copio hasta este div y entonces ahora me voy a index acá y sería básicamente reemplazar lo que tenemos por acá. Por ende, entonces voy a tomar header y voy a finalizar con el otro header. Y acá pego directamente lo que copié de la plantilla. Ya que tenemos esa información, ahora vamos a tocar footer HTML. ¿Por qué? Porque todavía no hemos agregado el JS de dashboard. Y lo más seguro, si te puedes ver, acá aparece dashboard JS. También agrega el feeder min.js y el chart también, que son elementos, son recursos que no he descargado y no he puesto de forma estática, por lo cual este lo manda a llamar de forma directa a la web. También utiliza jQuery. En este caso vamos a utilizar el que ya tenemos instalado acá, que se vendría siendo este. Y para ello entonces me voy a llevar estos scripts que están acá. Así que copio y me voy a footer HTML. Dentro de footer HTML, que debe estar arriba, vamos a agregar esta información. Esta información la voy a agregar debajo por acá, más o menos. Y el dashboard JS, esto sí hay que corregirlo, porque no se va a poder llegar directamente. Entonces voy a ir a header para más o menos buscar cómo sería el estándar para poder agregar un JS. Si se fijan, sería /public /JS. Por ende, esto sería tan sencillo como irme nuevamente al footer y antecederle esta información. Y listo, ahí lo tendríamos. Ahora, el jQuery también se puede manipular, por lo cual es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el jQuery que tenemos previamente instalado y es el que se va a ocupar. Bien, entonces ya que tenemos dashboard, tanto el jQuery que aparece en el header, vamos a ver por acá, aquí está, ya está señalado, lo cual no tenemos que volver a ponerlo, así que ya está puesto. Bien, creo que esto sería todo. Básicamente no tienen mucho más lo que es la plantilla para poder probar que esto realmente funciona. Así que nada, voy a ir al navegador, vamos a recargar la información que se encuentra por acá, damos nuevamente a ejecutar. Y como pueden observar, ha cargado perfectamente lo que es la plantilla. Así que aquí está. Muy bien. Me gusta. Ahora bien, un último retoque nada más. Para pasar ahora y actualizar con datos dinámicos lo que es el título de la página y a su vez también alguna información. Por ejemplo, en company name. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo mejorar eso? Así que nada. Vamos allá. Fíjate que el título aquí dice home simplemente. Y si nos vamos al código, encontramos que en index, no sé si lo recuerdas, aparece acá un title. Y ese sería el home que aparece ahí. Y si yo no le quiero poner home y le quiero poner Rebel Application, guardo y reviso por acá, en efecto ya lo recarga y aparece como Rebel Application. Eso es genial. Así que ahora voy a ir al controlador a agregar un nuevo dato, que ese sería company name. El controlador está acá. Y acá voy a modificar esto y le vamos a indicar un company name de esta manera. Y el nombre de la compañía va a ser Rebel Application, tal cual. Ahora copio esto, porque esto se va a renderizar. Y me voy a ir al index especialmente. Y aquí aparece el company name. Recuerda que esto lo vamos a modificar de una manera tal en que aparece de esta manera y le decimos datos.company name. Y de esa manera va a tener que mostrar lo que dice Rebel Application en esta parte. Así que vamos a revisar esto. Aquí tiene que cambiar. Y en efecto, ahí está. Rebel Application, lo cual significa que ese dato ha sido modificado. Y está muy bien. Hemos aprendido cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla. Todo esto para crear una experiencia de usuario interactiva y personalizada.
Esta combinación de diseño receptivo y contenido dinámico es fundamental para crear aplicaciones web modernas y atractivas con el gran Rebel.